Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta transmisión de Curiosamente Podcast. Como cada mes tenemos una charla con personas expertas, con personas que tienen que ver con los temas que nos interesan, tanto en Curiosamente como a la sociedad en general. Creemos que es importante. Algunas veces me han preguntado que ¿por qué hacemos curiosamente? ¿No? Y bueno, una parte importante es esto de comunicar el conocimiento en general, pero nosotros creemos que comunicar el conocimiento no es gratuito, que creemos que hay que comunicar el conocimiento para transformar a la sociedad, para que tengamos una sociedad más justa, más incluyente y pues que seamos todos más felices a fin de cuentas. Entonces, por eso a veces tocamos este tipo de temas como el que vamos a tocar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de este libro que se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer, de Mary Wollstonecraft, que además de escribir este libro es conocida porque es la mamá de Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Entonces, es una mujer doblemente importante. ¿Y por qué? Bueno, porque estamos en la víspera del 8 de marzo y para eso tenemos aquí algunas invitadas muy, muy importantes. Pero antes de empezar, permítanme decirles que, bueno, muchas gracias por estar aquí presentes a las invitadas y muchas gracias por estar viéndonos a través de nuestro canal de YouTube. También agradecemos mucho a HarperCollins y a Cassandra por hacernos llegar el libro. Y queremos decirles también que si gustan apoyarnos, si les gusta nuestro contenido y quieren apoyarnos, pues están ahí en los comentarios, pueden dejarnos lo que se llama supergracias, que es un apoyo económico que puede ser de la cantidad que ustedes deseen, que nos ayuda mucho ese apoyo para seguir produciendo contenido. O también pues pueden apoyarnos a través de Patreon si quieren darnos una aportación mensual pequeña que nos ayuda a producir más videos. Entren a patreon.com/curiosamente y ahí nos pueden apoyar, o aquí abajito seguramente van a ver un botón que dice unirse. También con ese pueden apoyarnos con la cantidad que ustedes deseen y eso nos ayuda a seguir produciendo este contenido de comunicación del conocimiento. Ahora sí, déjenme darle la bienvenida a nuestras invitadas. En primer lugar, a nuestro contacto con la editorial HarperCollins, a Cassandra Rodríguez. Bienvenida, Cassandra, ¿cómo estás? Muchas gracias, Donatiu. Emocionada de estar aquí con ustedes, con las mentes curiosas y con nuestras invitadas. No, al contrario, muchas gracias a ti. También está con nosotros Marisabel Macías. Ella es escritora, ella es, bueno, es sinaloense, pero dice por aquí que es sudcaliforniana por convicción. Hace poquito hicimos un video sobre Baja California Sur y cómo llegó un momento en el que se pensaba que era una isla, ¿no? Ahorita nos platicarás un poquito más. Bueno, ella se dedica a la literatura, especialmente a la literatura erótica, y también es activista por los derechos de las mujeres. Tiene una maestría en estudios de la mujer por la UAM Xochimilco y fue becaria del Festival Interfaz Iste Cultura 2014. Escribió un libro que se llama Las hedonistas, mujeres que narran placer y deseo, y participó en la antología Los Excéntricos de la editorial Lapicero Rojo. Ha sido antologadora, ha impartido cursos y talleres sobre feminismo y sobre escritura creativa. Bueno, ha trabajado en proyectos culturales feministas en un montón de centros culturales y tiene un blog y es cofundadora del proyecto Círculo Literario de Mujeres, coordinadora de círculos y tertulias feministas. Le encantan los libros, las criaturas felinas, las buenas charlas y el café. Bienvenida, Marisabel, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, contenta también y emocionada por comentar este libro que me encanta y siempre me hace sonreír un poco. Sí, muy bien, ahorita nos vas a platicar un poco más de eso. Y también está con nosotros Artemia White. Artemia White es escritora, es creadora de un podcast que se llama Anécdotas de la Furia Interna,
y también del blog literario Artemia White, donde reseña libros y comparte textos propios. Bienvenida, Artemia. Háblanos un poquito de este podcast que tienes. Bueno, hola, muchas gracias por la invitación, Tonatiuh, Cas. Sí, Anécdotas de la Furia Interna es un podcast donde tratamos temas como un poquito de todo. Hablamos tanto de libros, hablamos de música, hablamos de nosotros mismos, ocasiones especiales. Entonces, por si gustan escuchar, pues bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Y no pudo estar en vivo con nosotros, pero está presente en espíritu. Está Cintia, se me fue el apellido, permítanme un momento. Cintia Huelgas Moreno, ni porque se apellida igual que yo. Cintia Huelgas Moreno, que ella fue la traductora del libro. Es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, tiene una licenciatura en Letras Modernas Italianas y tiene una maestría en Arte Moderno Contemporáneo y estudios en Casa Lam. Ha traducido alrededor de 35 películas para doblaje, es articulista y editora para varios medios y publicó un libro de poemas en 2019 titulado Lo que no pertenece a nadie, con el nombre de Lara Roth, y actualmente forma parte de la cartera de traductores de HarperCollins México. Entonces, Cintia nos dejó un mensaje en video. ¿Qué les parece si empezamos por escucharla? Y ahorita seguimos para platicar acerca de vindicación de los derechos de la mujer. ¿Están de acuerdo? Buenísimo. Se me olvidó presentar a Mariana, que está detrás de cámaras, ayudándonos a que toda la transmisión funcione. Por ahí está Mariana, que tiene muchos fans también ya. Apareció y desapareció. Bueno, y Mariana, te pedimos por favor si puedes transmitir el video de Cintia y ahorita volvemos. Vamos a ver lo que nos dice la traductora de Vindicación de los Derechos de la Mujer. Mi nombre es Cintia Huelgas y por causas de fuerza mayor no voy a poder estar en el live de hoy, así que yo no quería perder la oportunidad de hacer un video y agradecerles su presencia. Y pues nada, también quería compartirles pues un poco de mis percepciones sobre esta maravillosa lectura que les recomiendo ampliamente. El texto titulado Vindicación de los Derechos de la Mujer fue escrito en 1792 y a pesar de que pareciera algo bastante lejano, es parte medular para los cambios de paradigmas que se han gestado respecto a los derechos de la mujer, así como para otras luchas sociales. El texto en sí fue bastante complejo de traducir. Sin embargo, en esta bella edición que hemos preparado para ustedes, buscamos herramientas de inspiración y crítica social que forjen el pensamiento de muchos jóvenes lectores. En este texto, Wollstonecraft nos demuestra la fuerza de su intelecto. ¿Cómo? Poniendo en evidencia con premisas filosóficas los errores de las hegemonías culturales y patriarcales. Esos errores que han venido repitiendo con el paso del tiempo y que son necesarios combatir. También en el texto puede leerse la valentía de la autora, una valentía que la habita. Y asimismo una seriedad con la que trata el tema, porque ella sabe a lo que se está enfrentando. Los invito a que disfruten de este maravilloso texto y les agradezco a la editorial HarperCollins por la oportunidad. Y me gustaría, pues nada, apelar a que celebremos este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, aproximándonos a toda esta literatura que pues de alguna manera nos va a seguir aportando herramientas y de inspiración. Les envío un saludo afectuoso y estamos a la orden. Saludos. Bueno, pues muchas gracias a Cintia por esa introducción al libro. Y pues me gustaría platicar con ustedes acerca pues de la importancia de vindicación de los derechos de la mujer. Primero me llama la atención que sí es antiguo, digamos, este libro se publicó en 1792, o sea, acababa de empezar la Revolución Francesa, si no me equivoco, entonces en medio de un movimiento social muy fuerte, y tiene mucho que ver
creo yo, con la cuestión del derecho a la educación, más que otros derechos. ¿A quién le gustaría empezar, Marisabel o Artemia, por platicarnos, pues, de qué va el libro y por qué es importante? Puedo comenzar yo, si gustan, aprovechando Adelante. que también tengo el micrófono desactivado. Bueno, Vindicación de los Derechos de la Mujer es una crítica de parte de la autora acerca de esta desigualdad que ha existido desde siempre, tanto en hombres como en mujeres. Se percibe un enojo, la verdad es que sí se percibe un enojo elegante, diría yo, supongo que por el año, por el tipo de pensamiento, donde la autora se cuestiona mucho sobre esta desigualdad que existe en todos los aspectos, no solamente en el ámbito social, sino en el ámbito sexual, en todo aspecto, y también como que, bueno, desde mi punto de vista, hablando yo, se desconcierta un poco sobre el por qué las mujeres, o la mayoría de ellas, al menos en aquella época, se resignaban a tener un solo futuro. Es decir, que la mujer se nace solamente para casarse o para tener hijos. Entonces, esto es lo que ella expone, esta indignación, este cuestionamiento sobre por qué las mujeres aspiran solo a eso cuando pueden tenerlo todo, cuando podemos ser exactamente iguales y dueñas de nosotras mismas. Marisabel. Sí, bueno, ahorita que mencionabas también que justo la Revolución Francesa había estado en su mero apogeo, hay algunas feministas como Nuria Varela que dicen que el feminismo nació como una teoría y una práctica, ¿no? O sea, justo sé que muchos libros de historia nos cuentan o nos pintan a las mujeres como meras espectadoras o ni siquiera nos pintan. Y algo que ha hecho, pues, la historia contada por las feministas es justamente mostrar el papel tan activo que tuvieron las mujeres. Entonces, en la Revolución Francesa, las mujeres estaban codo a codo con los hombres y ahí, pues, sucede la primera o una de las muchas, no la primera, una de las muchas traiciones, porque aunque las mujeres estuvieron luchando, aunque las mujeres estaban muy activas, aunque las mujeres, claro, no la gran mayoría, pero sí que había mujeres implicadas también en pues en este cambio de paradigma, ¿no? Entonces, cuando se dan cuenta que las dejan fuera, que incluso a una de las asambleas ni siquiera las dejan entrar, pues muchas de ellas empezaron como a darse cuenta que esa gran declaración, ¿no?, de los derechos de los hombres, pues realmente eran solo de los hombres y que realmente estaba o hacía falta que las mujeres pudieran tener o gozar también, digamos, de esa revolución, ¿no? Entonces me parece que al igual que Mary Wollstonecraft o Olympia de Gouges también que estaba ahí, hubo muchas otras. En ese tiempo también estaban empezando los salones literarios, los salones políticos, que empezaron en Francia, pero luego se extendieron también a Londres, a Berlín. Las mujeres estaban, pues por ser hijas también de esa época, empezando a preguntarse por qué todas estas promesas de la Ilustración, ¿no?, de poner en alto la razón, la libertad, ¿por qué no se extendía ante ellas? Entonces, este libro de Wollstonecraft es el resultado de ese reclamo, ¿no?, como de esa exigencia, no solo por la educación, sino por el igualitarismo entre los sexos, por una independencia económica, por una participación política y civil por parte de las mujeres. Y sí, yo también creo que es bastante, o sea, que sí está enojada, como decía Artemia, sí está enojada, pero además es muy irónica. O sea, yo por eso les decía que me río, porque tiene unas frases y que es algo que a mí me gustaría mucho comentar. No sé qué le pareció a Artemia o a Cassandra, que tiene por ahí algunas frases que de pronto decimos, bueno, es hija de su época, ¿no? Como sí juzga severamente a las mujeres en algunos momentos o hace como ciertos comentarios que ya a nosotras a la distancia nos puede como desconcertar, pero después yo me preguntaba,
quizá es mera ironía, ¿no? Porque incluso a lo largo de todo el libro, pero como cierra el libro cuando dice respecto a, bueno, si todo esto no funciona, entonces como revivimos la alianza con Rusia y empecemos a importar látigos, porque seguramente los esposos los van a necesitar, ¿no? Pero además así se avientan muchos comentarios a lo largo del libro. Entonces yo creo que sí estaba furiosa, pero además también estaba muerta de risa, ¿no? Como desde esa inteligencia que la caracterizaba. Sí, una cuestión pues investigué por ahí es que había una Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? En 1791 en Francia, y precisamente pasa esto, ¿no? Donde pues se les empieza a excluir, ¿no? Y uno de los detalles es, bueno, en la Asamblea vamos a decidir que las mujeres solamente tienen que recibir educación relacionada con el ámbito doméstico, ¿no? ¿Para qué les enseñamos otras cosas si pues se van a dedicar pues a la casa y a atender a los hijos nada más, ¿no? Y creo que por lo que alcancé a leer, pues que la argumentación de ella dice, bueno, es que incluso para eso se necesita educación, ¿no? Pero me llama la atención que esto que fue en 1792 lo seguimos viendo en la actualidad. O sea, yo conozco personas, mujeres que estudian ingeniería, por ejemplo, y que los profesores le dicen, bueno, ¿usted para qué estudia si se va a dedicar a la casa, ¿no? Si se va, no tiene caso que siga aquí, ¿no? Entonces, esto me permite ligar con la pregunta que nos hace Laura. Laura nos pregunta, ¿podemos notar alguna diferencia entre la perspectiva de los derechos de la mujer en la época y en nuestra época? Yo diría que sí. Precisamente, pues hablando sobre esta diferencia de pensamiento que tuvo la autora en su época versus lo que tenemos ahora, claro que se nota una diferencia. No digo que esté mal, por supuesto que no, pero también entendamos cómo eran las cosas antes. O sea, antes esto estaba perfectamente normal para varias personas y con el paso del tiempo se ha ido evolucionando en cierto modo, al menos así lo percibo yo. O sea que sí ha habido una transformación, pero sí, no, como que no ha llegado a ser suficiente. No es que no sea suficiente. Yo pienso que es algo que se tiene que estar trabajando todo el tiempo. Es algo que tenemos que estar trabajando todas las personas, no solamente las mujeres. Es algo que tenemos que estar trabajando día con día porque cada día aprendemos algo nuevo de nosotras mismas, de todos nosotros, de todas nosotras. Excelente. Yo, bueno, quisiera agregar algo sobre eso respecto a los derechos ganados. Y digo ganados porque por supuesto que han sido logro, costo y una lucha, ¿no? Constante desde desde el 18 para acá, que desde algunas perspectivas, justo con esto nace la primera, o se puede contar la primera ola del feminismo para las mujeres que periodizan el feminismo en olas y que inicia desde ahí, digamos. O sea, si hacemos como esta reflexión en perspectiva, pues sí, hemos ganado muchos derechos, ¿no? Incluso en México, sí respecto a la educación, sí respecto a la participación política, sí respecto a la paridad, derechos, no sé, como incluso en términos mucho más simbólicos. Sin embargo, creo no solo eso, que nos han costado mucho, sino que nunca están totalmente asegurados, ¿no? Pareciera que cada vez que llega un nuevo color al poder, tenemos que estar reafirmando la posición, tenemos que estar cuidando que no se echen para atrás muchos de los logros ganados en términos legislativos. O sea, sí hay muchos cambios, digamos, porque también me parecería injusto y valorar poco toda la lucha feminista y todo lo que hemos logrado si decimos que no ha cambiado nada. Sin embargo, quienes nos dedicamos también al activismo, pues vemos que quizá en términos de derechos, pues se ha avanzado, pero cuando estamos como a pie de calle, notamos que muchas cosas pareciera que siguen
igual, ¿no? Simplemente ahorita en el chat ver como algunos comentarios que están como bastante furiosos por cómo se le da espacio a esta ideología. O sea, el hecho de que ni siquiera después de 3 siglos se sepa con claridad qué es el feminismo o se reconozca como una lucha, como un movimiento político, social, ¿no? Económico. O sea, me parece que están todas esas contradicciones y claro, porque es complejo, ¿no? Pero yo resumiría en eso, como sí hay muchos derechos ganados, pero nos falta muchísimo en términos pues de educación de la sociedad y por eso me parece que este libro o el que se haya editado este libro y además en una versión ilustrada, como muy sugerente para jóvenes, pues es un gran acierto, no solo porque me parece importante rescatar este tipo de textos y reconocer una genealogía de escritoras feministas, de pensadoras, de filósofas que son nuestras ancestras, sino también porque creo que es importante que sigamos leyendo este tipo de textos y porque el texto en sí mismo tiene mucha vigencia. Ya cuando lo leemos detalladamente y analizamos varios aspectos, en realidad es sorprendente la vigencia que tiene, no solo como en cuestión de derechos, sino en lo que ella describe de la sociedad, ¿no? Y de cómo eran las mujeres y cómo reaccionaban algunos hombres, ilustrados o no. Eso me da pie para preguntarle a Cassandra, sí, voltea, así como a mí, sí, acerca de por qué ahora la editorial decide reeditar este libro y por qué con este formato, ¿no? Que es un formato que yo lo veo como muy accesible. Efectivamente, pues tiene ahí las ilustraciones de Israel Cruz, ¿verdad? Se llama el ilustrador. Y no solamente en la portada, sino en interiores tenemos varias... Ay, se me abrió donde no había, ¿no? Por ejemplo, precisamente una mujer estudiando. Entonces, ¿cómo surge este proyecto editorial, Cas? Ay, sí, Tonatiuh, qué bueno. Pues mira, en realidad la participación en este libro, pues fueron también bastantes mujeres, ¿no? Ya hablábamos y ya escuchábamos a Cintia Huelgas, que hace la traducción. También está aquí participando Lucero, que también hace el diseño de forros, de los interiores, el cuidado de la edición, que lo hace Marta Castro. Y pues bueno, HarperCollins hasta ahorita pues ha abarcado varios temas, ¿no? Si ustedes ven el catálogo de libros que tiene HarperCollins, pues editamos a autores de izquierda y de derecha, ¿no? Entonces creo que es válido darle voz y espacio a todas las ideologías y los pensamientos, ¿no? A ver, aquí está el libro. Bueno, de todas formas está aquí de fondo. Y justo por eso, porque también creemos que es necesario y es justo darle el espacio también a las letras de las mujeres. Y en principio quisimos sumar Vindicación de los Derechos de la Mujer, porque también trajimos 2 lecturas, bueno, 2 obras de Jane Austen, que es Orgullo y Prejuicio, y que es Emma, ¿no? Y siguiendo por ahí un poco la línea, seguimos con Vindicación de los Derechos de la Mujer, una edición 100% mexicana, aunque la autora es inglesa, ¿no? Pero así es que llega esta obra al catálogo de HarperCollins. Así es como llega. No te escuchas. Ahí está, ahora sí. Pues qué bueno que tenemos esa oportunidad de acercarnos a un libro que se escribió hace tantos años. Y aquí, curiosamente, nos preciamos de ser un canal de divulgación, ¿no? Entonces, a veces tenemos que explicar las cosas en la manera más sencilla o más básica posible para aquellas personas que dicen que el feminismo es decadente y todo lo demás. A ver, podríamos explicarles qué es el feminismo y a lo mejor de ahí irnos a por qué sigue siendo necesario, ¿no? Porque también volvemos aquí en los comentarios que dicen, bueno, pues ya los derechos ya los lograron en el siglo XVIII, XIX, entonces ya no hace falta el feminismo.
¿Qué les podemos decir? ¿Quieren que empiece yo? Sí, adelante. Creí que íbamos a seguir como la misma dinámica. Pues creo que no me acuerdo quién fue la pensadora que dijo esta frase cortita que lo define muy bien, de que el feminismo es la idea radical de que las mujeres somos personas, pero pensaría también en muchas otras, ¿no? Como que el feminismo es una ética y una forma de estar en el mundo, que el feminismo justamente es un discurso político que se basa en la justicia, que el feminismo es una teoría y una práctica política articulada por las mujeres cuando toman conciencia de que viven en una realidad desigual, ¿no? En una estructura en la que están en una posición o han estado históricamente en una posición de subordinación, y a partir de esta conciencia del estado de las cosas, pues se organizan y deciden transformar de raíz esa situación, buscando un mundo más justo, más igualitario y más equitativo para todas y todos. Entonces, pues eso, ¿no? El feminismo es un movimiento que tiene una teoría, que tiene una agenda, que tiene una vanguardia, y pues visto desde ahí, en realidad, ahora sí que usando como los argumentos o la forma de argumentar de la autora a la que estamos comentando, pues es algo que nos conviene a todas y a todos, ¿no? Y que yo, antes de darle la palabra a Artemia para que también nos diga qué es el feminismo, a mí me gustaría hacer mucho énfasis en eso de este libro, que sí argumenta desde la filosofía, ¿no? Como desde como pensamientos o reflexiones también como muy, muy de sentido común, pero me parece que todo el rato está tratando, cuando hace mención de, bueno, también serviría para que sean buenas madres, también serviría para que sean buenas esposas, también, ¿no? Como diciéndole, les conviene a todos ustedes. Yo ahí todo el rato no dejo de pensar de esta mujer qué inteligente, porque estaban guillotinando a todas sus compañeras y compañeros. O sea, claro que aunque es una, o sea, como muy sagaz y muy irónica, sí creo que ahí tenía como esos cuidados y esos guiños de estarle diciendo todo el rato a estos ilustrados a los que se refería como, esto nos conviene a todas y a todos, ¿no? Ustedes quieren buenas ciudadanas, buenas madres, buenas esposas, buenas hijas, buenas hermanas, tiene que ser así, no hay de otra forma si utilizamos la razón. Entonces es lo mismo, ¿no? El feminismo nos conviene a todas y a todos, y es la única forma en la que este mundo en crisis pueda encontrar vías para salvarse. Estoy de acuerdo con eso. Artemia, ¿qué es el feminismo? Bueno, pues me parece una definición bastante completa. Yo nada más me atrevería a añadir que el feminismo, o al menos el concepto del feminismo, se ha distorsionado en los últimos años. La verdad, es algo que podemos ver en redes, tan solo en redes, pues ya a nada del 8M, es algo que se ha distorsionado por mala información, porque las personas no se informan con los medios adecuados, o sea, no utilizan fuentes de información confiables. Entonces, eso es lo que perjudica el movimiento y lo distorsiona, y también lo malinterpreta. Es lo que me atrevería a añadir. Ok. A ver, sí, bueno, podemos ahondar un poco más acerca de esto del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Yo recuerdo que las primeras veces que oí del Día Internacional de la Mujer, yo sí era de los que, felicidades, amiga, ¿no? Y me fui dando cuenta de que no iba por ahí la cosa, ¿no? De que no tenía que ver con felicitarlas por ser mujeres, y que más bien tiene que ver con eso, con la reivindicación de los derechos y del derecho a vivir una vida sin miedo y segura, etcétera. Pero ustedes, ¿qué nos pueden decir acerca de esto? Veo, por ejemplo, que Artemia trae los pañuelos, ¿cómo se llaman? Los mascadas pues que suelen portar quienes se manifiestan en el 8 de marzo. ¿Por qué se necesita ir a protestar todavía?
Bueno, desde un punto de vista, es más bien una exigencia. O sea, las mujeres salen a marchar, no solo en México, sino en todo el mundo. Se ve que en varias ciudades salen, porque se está exigiendo algo que no se debería de exigir. Se está exigiendo seguridad, se está exigiendo respeto a nosotras como personas, respeto a nosotras como madres, como hijas, como profesionales, como estudiantes, como todo, cuando en realidad eso es algo que no se debería de hacer. Si realmente existiera esta justicia que cada año buscamos, pues realmente no habría la necesidad de salir a manifestar, a exigir algo que las autoridades deberían hacer porque es su trabajo. Pues sí, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. A ver, teníamos otra pregunta aquí de Juan Pablo, que a lo mejor ya se abordó, pero a lo mejor podríamos ahondar un poquito más. Juan Pablo nos pregunta, ¿cómo han cambiado los derechos de la mujer entre el año en que se publicó el libro y la actualidad? ¿Qué hacía falta entonces que ahora ya existe, por ejemplo? Pues, o sea, creo que en parte se respondió y quizá también a lo mejor más que decir qué hacía falta y que se consiguió, también sería interesante hablar como de las similitudes, ¿no? Que señala la autora y sigue sucediendo. Pero bueno, a ver, de lo que se ha logrado, pues tiene que ver con el acceso de las mujeres a la educación, ¿no? Ella hace una gran crítica a una educación digna, ¿no? También, y en uno de los últimos capítulos habla de cómo la educación tendría que como tener ciertas cosas de la educación pública y la educación privada, pero además ser un asunto de la sociedad, ¿no? Como para poder garantizar que en realidad esa educación se encargue de fomentar el pensamiento crítico, la libertad, el ejercicio de la razón. Entonces, desde ahí, desde lo que dice la autora, pensaría que aunque en la actualidad las mujeres tenemos acceso a la educación, por el cual hemos luchado, pues hasta hace pocas décadas podemos tener los títulos, hasta hace muy poco tiempo en realidad, pero poquísimo, podemos hablar de que ciertas carreras ya se abren, ¿no? Y dejan de ser consideradas exclusivamente para varones, esto que decías hace rato tú de las ingenierías u otras tantas, ¿no? Pero, ok, ya se ganó, ya tenemos este acceso, aún así creo que siguen muchas carreras, por ejemplo, feminizadas, ¿no? Como las de enfermería. A mí me tocó dar clases varios años en la licenciatura de enfermería o de trabajo social, y eran escasos los hombres que estaban en esas carreras. Y muchas de las carreras que están vinculadas a los cuidados siguen siendo ocupadas mayormente por mujeres porque en el imaginario social se sigue creyendo, ¿no? Que son carreras feminizadas. Y más allá de eso, también pensaría en si realmente el sistema educativo, hablando de nuestro contexto, en realidad promueve el pensamiento crítico, en realidad tiene como proyecto social la liberación, la emancipación de las mujeres, la igualdad entre los sexos, tiene como fundamento la razón, no sé, a mí me parece que por ahí habría como muchas cosas que preguntarnos. También en ese momento había algo que se llamaba los cuadernos de quejas y que eran estos donde las mujeres de muchas clases sociales, o sea, distintas clases sociales y distintos contextos, expresaban ciertas inconformidades. Y, por ejemplo, en los cuadernos de quejas, una de los temas y de las exigencias que tenían las mujeres era la abolición de la prostitución, por ejemplo, ¿no? Justo porque se reconocía como la explotación sexual de las mujeres. Pienso que ese sería uno de los debates actuales todavía en el feminismo y que dentro de México, aunque internamente en el feminismo esté este debate entre la reglamentación y la abolición y a lo mejor como otras posturas entre una y otra, aún así creo que pues desde quienes nos situamos en el abolicionismo, pues es un tema pendiente, ¿no? No sé,
Me parece que la paridad en términos de participación política también apenas se cumplió. O sea, como que hay muchos temas que desde nuestro contexto podríamos decir que en caso de que se hayan logrado son muy recientes y que otros tantos quedan pendientes. Ya por último, solo de esto, a lo largo del libro ella pone como uno de los temas claves esta parte como de la debilidad de carácter, la representación que tienen las mujeres dentro de cierta literatura o del pensamiento filosófico, la educación amorosa que tenemos las mujeres. O sea, todos esos son puntos que considero que en la actualidad debemos seguir debatiendo y que está así súper vigente, porque me parece que seguimos como cojeando del mismo lado en términos sociales. Excelente. Fíjate que se relaciona con la pregunta que nos hace aquí Fercho Tub, que nos hace además una aportación a la cual agradecemos mucho, que tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cuáles consideran que son los objetivos más importantes que deben alcanzarse en un futuro cercano? Objetivos importantes. O sea, ya mencionó Marisabel, ya mencionó algunos, pero así como en un futuro cercano, como lo más urgente, ¿qué sería? Yo diría que la educación. Educación. Es lo primero. Definitivamente eso va a dar pie a que se desarrolle todo lo demás. Es mi opinión. La educación. Ay, es que me distraigo acá con los comentarios, disculpen, pero sí, como la educación, ¿tú crees que estamos hablando de que las mujeres tengan acceso a todos los niveles de educación, o más bien modificar la educación para que entendamos más digamos, el movimiento o las ideas, no sé si me expliqué. Sí. Yo diría que ambos puntos. Ay, perdón, te interrumpí. No, digo, porque, digamos, a nivel legal se supone que las mujeres tienen derecho a la educación igual que los hombres, ¿no? En la Constitución no se hace distinción, pero entonces, ¿en dónde estaría esa carencia? En este caso, yo diría que es por igual. Esta educación, justo lo que mencionábamos hace un rato acerca de que si realmente existiera esta educación desde el principio, no habría necesidad de salir a exigir que no nos falten al respeto, por poner un ejemplo, o sea, solo por poner un ejemplo. Entonces puede irse más por ahí. Ya entiendo, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Y Marisabel, no sé si quieras agregar algo a esto. Sí, pues mencionar que desde el feminismo hay una agenda, ¿no? Hay una agenda global, pero también hay agendas pues locales, digamos, y a mí me parece que uno de los objetivos más importantes que deberíamos de tener como sociedad es poder erradicar el feminicidio. O sea, México tiene altísimos índices en violencia sexual y violencia feminicida, y eso debería estar preocupándonos a todas y a todos. O sea, ese debería ser el tema principal en ciertas conferencias mañaneras, ¿no? Y debería estar en todas las conversaciones sociales, políticas. O sea, me parece súper preocupante el tema de la seguridad, de la inseguridad, ¿no? Es ese por un lado, la violencia feminicida, pero la violencia sexual tiene cifras espeluznantes en nuestro país. O sea, tan solo en la pandemia creció un alto porcentaje el consumo, producción y distribución de pornografía infantil, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Eso nos da índices que deberían asustarnos muchísimo, porque si creció así en esa magnitud y sabemos a través de estudios, ¿no? Y de estadísticas de que los mayores consumidores son los hombres, y si la violencia sexual se incrementó, pues
deberíamos estar hablando de eso, ¿no? O sea, me parece que son de los objetivos más urgentes e importantes que tendríamos que resolver, no solo como movimiento, o sea, no solo desde el feminismo, no solo las feministas, sino todo el mundo debería estar preocupado, porque si somos un país que le hace eso a su infancia, que le hace eso a su niñez, si alcanzamos de los primeros lugares en violencia sexual y en pornografía infantil, algo está pasando, ¿no? O sea, es como algo que debería ponernos a pensar bastante. Somos un país seguro en ese sentido. Sí, te voy a hacer una pregunta difícil, porque o sea, estoy de acuerdo en eso, pero lo difícil es, ¿qué hacer? ¿Qué deberíamos hacer para que eso suceda? Por aquí nos dicen, bueno, pues la educación, claro, si todos tuviéramos como un nivel de respeto y educación, pues sí, pero ¿cómo combatir, digamos, ese problema de la violencia feminicida, la violencia a las infancias? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo le hacemos? Pues creo que para ese tipo de preguntas y para ese tipo de fenómenos no hay respuestas sencillas, ¿no? Y no, o sea, y no es algo que podamos decir aquí como en una presentación del libro, pues miren, hagamos esto y vayamos por acá, pero sí me parece que un buen inicio es poner el tema sobre la mesa, o sea, como darle la importancia que requiere y justo poner a trabajar pues las mentes más doctas en el tema, y no solo en términos jurídicos, pues, sino también esto que decían, sí, en términos de educación, pero también como en todos los niveles, porque justo cuando se analiza, que digo, yo no soy experta en el tema de violencia feminicida, de feminicidios, pero sí que alguna noción tenemos, no solo como feministas, sino como mujeres en este país. Pues me parece, o sea, que cuando se estudia sabemos que no solo el Estado está involucrado y es responsable, sino también la sociedad. Entonces me parece que crear conciencia al respecto, que presionar, sí, o sea, al Estado, a las autoridades, pero también hacernos cargo como sociedad es un buen comienzo, ¿no? Para encontrar estas soluciones que tienen que ser colectivas, individuales y colectivas, porque por supuesto que nos tocará mucho que hacer, y me parece, o sea, sin querer o queriendo hilar o vincular lo que nos reúne ahorita aquí con este tema tan importante, sí creo que es importante pues también quitarnos como todos estos prejuicios respecto al feminismo, respecto a este tipo de luchas y movimientos, el poder leer más, ¿no? Como poder acercarnos a la teoría, poder acercarnos también a todas estas mujeres que hacen desde la práctica, desde el activismo de calle, mucho por abordar, no quiero utilizar como palabras bélicas de combatir o luchar, pero sí por erradicar, ¿no? Este tipo de males que aqueja a México particularmente, no sé, cómo acercarnos a eso. Hay muchísimas colectivas que hacen activismo con las madres o padres de víctimas de feminicidio, el observatorio, no sé, cómo acercarnos y ver todo lo que ya se ha hecho y qué es lo que podemos hacer, y me parece que escuchar a quienes están trabajando en el tema es importante, ¿no? Y que también yo creo que por eso la importancia de que obras que aunque pareciera que ya no tendrían ninguna vigencia, pues sí, todavía lo está, porque muy en el fondo, o no tanto, pero sí como el piso común de esta obra tiene que ver con eso, ¿no? Con poder visibilizar el hecho de que las mujeres también somos seres humanas y que tenemos un papel importante en lo social y en lo político, y que es necesario que esa educación y que cambie y que el reconocimiento exista. Dice por aquí Mauricio Brenes que si creemos que se podría dar una clase sobre feminismo a través de la literatura en escuelas y colegios, y añade que se podría mencionar o hablar de las escritoras como Storni, Pizarnik, Woolf, Lispector, Beauvoir, etcétera, para dar a conocer el feminismo a través de la vida de esas escritoras. ¿Qué opinan? Ay, se nos fue Artemia. Bueno, ya volvió. Ay, perdón. No te preocupes. Entonces,
¿Se podría hacer eso, por ejemplo? ¿Qué piensan? Fíjense que me acordé ahorita de un libro que no es de HarperCollins, pero se llama Morir es un alivio, que tiene que ver, es de Karina García Reyes, y ella entrevista a personas que dejaron, que se dedicaban al crimen, pues, y que lo dejaron, ¿no? Y se ve a través de las entrevistas que hace con estos criminales, pues, cómo de verdad el asunto del patriarcado los formaba entre la cuestión económica y la, digamos, como una educación en la violencia muy patriarcal, sí tiene mucho que ver, ¿no? Como en la formación pues de esta sociedad pues tan violenta. Pero a lo mejor sí se puede trabajar a través de la educación. ¿Qué piensan de lo que propone Mauricio de educar a través de la literatura? No sé si Artemia quiera opinar primero, porque si no me voy a ir de largo porque a eso me dedico. Adelante, Artemia. Sí, no se preocupen. Yo diría que puede influir, pero yo no diría que sería como basarse al 100% en eso. O sea, sabemos que la literatura abarca demasiadas cosas, y así como hay temas que son aptos para niñas, por ejemplo, o sea, si estamos hablando, igual por poner un ejemplo, de educar a niñas de 12 años, de 13 años, la literatura no necesariamente es la respuesta, porque tan solo lecturas tan avanzadas para personas más jóvenes, pues todavía no son como aptas por ciertos temas, por ciertos controversias o como quieran verlo. Entonces, no diría que podríamos pasarle la chamba a la literatura al 100%. Sí, hay otros ámbitos. Sí. No, eso, como compartir que a eso me dedico desde hace varios años, no me refiero como solo a la literatura, sino justamente a acercar al pensamiento feminista a través de la literatura y la filosofía, y que me parece una gran herramienta, una gran estrategia, y que no es nuevo, ¿no? Por supuesto, o sea, el vínculo entre el feminismo y la literatura, incluso en México, data de principios del siglo XIX. Entonces, y creo que en los últimos años, pues justo hay muchas más colectivas que nos dedicamos a sacarle jugo a esa vinculación de feminismo-literatura, y a través de la literatura, de los círculos literarios, de las tertulias literarias, poder seguir creando esta conciencia feminista en términos pues colectivos, seguir reflexionando en torno al feminismo, en torno a las problemáticas, y no solo las problemáticas, sino también las formas de resistir a esas violencias, y es a través de la literatura. O sea, a mí sí me parece que es una de las grandes apuestas, porque yo a eso me dedico, pero en general el arte me parece una gran vía para poder sensibilizar sobre este tipo de temas, para poder crear mayor o promover una mayor concienciación en términos de feminismo y en términos de muchos temas, ¿no? Pensaba justo en una gran amiga que también desde el arte, ella desde la gráfica, por ejemplo, trabajó el tema del feminismo, y así también conozco muchas otras, ¿no? Quienes hacen performance, quienes desde la música o la pintura, y me parece que eso es algo grandioso del movimiento feminista, que ha estado presente siempre, pero que en los últimos años, por la masificación, por esta articulación con las redes sociales, con las nuevas tecnologías, pues es mucho más visible el que se ha servido del arte, digamos, para expresar todas sus demandas, y no solo las demandas o exigencias, sino también las propuestas que se tienen, ¿no? Entonces a mí sí me parece pues una buena opción, y al igual que la filosofía, y justo que nos reúne aquí, La Vindicación de los Derechos de la Mujer, que es una obra filosófica, me parece que esta nueva edición es un pretexto maravilloso para entrarle al feminismo. No es una obra sencilla, me parece, como muchas obras filosóficas, pero
sí creo que o sea, no es una obra introductoria del feminismo, pero sí creo que es una obra que puede abrir muchos debates importantes e interesantes desde un sentido del humor bastante ácido y antes, ya para callarme, que además yo creo que Wollstonecraft le traía mucho coraje a Rousseau. Y yo como filósofa de formación agradezco cada capítulo donde le echa a Rousseau, porque, por ejemplo, yo que estudié la licenciatura en filosofía, o sea, pasó sin pena ni gloria todo el machismo de Rousseau. Nunca nadie nos dijo, ni señaló, ni nos hizo ver con extrañeza las burradas que ese hombre estaba diciendo. Lo seguían venerando. Entonces, a mí me encanta que Mary Wollstonecraft, así, yo creo que si lo, bueno, se murió un poco antes de que saliera esto, pero yo creo que le traía unas ganas que donde lo viera le iba a reclamar. Yo me reí mucho con eso y agradecí mucho esta visión tan crítica de algo que sigue tan vigente. Fíjate que una cosa que me llama la atención es precisamente eso, como que en esa época donde se hablaba mucho, ¿no? De los derechos del hombre y de la hermandad y la fraternidad y la igualdad, incluso movimientos muy radicales, ¿no? Como el anarquismo, ¿no? Que Proudhon ahí hablando pues de la igualdad de los seres humanos y fuera las jerarquías, pero como que la mujer que siguiera en su casita sirviéndoles a los hombres, ¿no? Era como muy fuerte. Entonces yo sí veo como mucha valentía en Mary Wollstonecraft en atreverse a hablar, ¿no? A favor de los derechos de las mujeres y también, como dicen, mucha inteligencia, porque hay unas partes que llaman un poco la atención en cuanto a que como que dijeras, ah, caray, esto no está tan progresista, ¿no? Cuando dice cosas como eso, ¿no? Bueno, una buena mujer cristiana va a estar en su casa, criando a sus hijos, pero va a ser mejor si tiene una buena educación y si tiene sus derechos completos, etcétera, ¿no? Como que a lo mejor no suena tan progresista, pero a lo mejor era su manera de convencer, ¿no? De que sí, a lo mejor no como de ganarse aliados o aliadas en ese sentido. Muy bien. Oigan, pues ha estado muy interesante la plática. Y hasta ahorita yo he hecho todas las preguntas, pero no sé si ustedes haya algo que quieran decir, que crean que es importante mencionar. Yo quisiera añadir que lean este libro, Vindicación de los Derechos de la Mujer, que no lo sientan como un ataque, sobre todo hombres. No es un ataque, realmente es una manera muy sencilla de poder comprender de qué va el feminismo. No introductorio, justo como dice Marisabel, no es introductorio, pero es bastante bueno, es bastante justo, definitivamente. Entonces, no es un ataque. El feminismo no es un y los hombres hacen todo mal y por qué nacieron los hombres y odiamos a los hombres. Eso no es el feminismo. Entonces, eso es lo que yo podría decir. Sí, y yo, bueno, también eso, recomendar y a quienes ya tenían o tienen como un camino andado en el feminismo y han leído otras obras del feminismo y esta no, perdón, creo que sí es clave, no solo porque es como una de las obras fundacionales del feminismo, sino porque creo que, o sea, yo había leído otra edición y debo confesar que no la había leído como con esta conciencia y con estos ojos, y yo estaba entre divertida, enojada, como admirada de, bueno, esta mujer con razón, la llamaron, cuando sacó la Vindicación, le empezaron a llamar la hiena con faldas, porque pues claro que les ardió a medio mundo, porque tiene como unos pasajes donde es bastante irónica y ridiculiza a los escritores y a los filósofos de su tiempo, y me parece, o sea, como que desde mi ser filósofa fue donde nos perdimos nosotras, quienes estudiamos en mi generación, que no veíamos eso, que no éramos tan críticas. Entonces me parece como un buen momento para releerlo, también para repensar no solo la educación, sino también la crianza. Me parece que pone muchas reflexiones muy, muy importantes sobre la crianza, incluso sobre el trato a los animales no humanos. Eso me sorprendió, como que yo en la primera lectura no había reparado en eso.
habla muchísimo sobre los estereotipos de belleza, sobre estos estándares que se siguen asentando, ¿no? Se siguen poniendo a las mujeres. Entonces me parece que tiene como muchísimo o sea, muchísimos temas, muchísimos puntos que podemos seguir reflexionando, que son necesarios para seguir reflexionando, no solo sobre la educación, sino sobre la importancia de que las mujeres empecemos a preocuparnos por nutrir el intelecto, por formarnos políticamente, por formarnos teóricamente, y que pues un inicio es con este libro, que es una invitación a eso, ¿no? Y que al final ella, con esta ironía que la caracteriza, les dice a las mujeres, así como, disculpen que les voy a hablar, ¿no? Como pensándolas como seres racionales, y que no voy a seguir como haciendo esto que todo mundo hace, de verlas solo como seres débiles y bellos y tal, sino que les voy a hablar como, porque ella ya estaba en esa posición, ¿no? Ella, aunque yo creo que esto que tú mencionabas, estos pasajes, sí me parecen formas de convencer, porque su propia historia de vida, cuando la leemos nos damos cuenta que fue totalmente transgresora, y que ella incluso hablaba de amor libre, o al menos no quería casarse, ¿no? Se casa después y genera como varias controversia ahí por la incongruencia, pero en realidad era una mujer sumamente transgresora y adelantada a su tiempo, si eso se puede decir. Entonces, nada, léanla, coméntenla, regálenle el libro a sus amigas, a sus hijas, léanlo en familia. Yo creo que está re interesante. Muy bien. Cassandra. Sí, pues bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio, Tonatiuh. Definitivamente, leyendo los comentarios, vemos un dejo de todavía, pues la molestia, ¿no? Y el debate que causa este tema, ¿no? El tema de que las mujeres hablen, del tema de que las mujeres exijan un respeto a sus derechos, hacer valerlos, ¿no? Mary Wollstonecraft pues fue una filósofa inglesa, como ya lo hemos platicado ampliamente aquí, o bueno, no tan ampliamente como se podría, que pues desde el siglo XVIII ya exigía que los derechos de las mujeres se hicieran valer, se respetaran, que tuvieran derechos iguales a los de los hombres, como el derecho a ocupar los espacios públicos y no solo los privados, ¿no? Entonces, pues bueno, definitivamente es una lectura que recomendamos para todas y todos, porque creo que personas que quizás se pregunten por qué las mujeres siguen luchando hoy, por qué van a marchar mañana, ¿no? ¿Por qué atacan quizás los monumentos y todo este debate que hacen y estas cuestiones que surgen? Pues quizás valdría la pena que leyeran a esta filósofa inglesa para que entendieran qué era lo que vivía ella y por qué ella alzaba la voz, ¿no? Y por qué sigue habiendo muchas escrituras, porque no es la única mujer, ¿no? Hay mujeres que incluso hay contemporáneas que siguen hablando del tema. Un ejemplo de esto es Marisabel, que ella también pues escribe, ¿no? Artemia también escribe. Y bueno, yo también las y los invito a todos y todas a que lean Vindicación de los Derechos de la Mujer, para que puedan entender un poco, pues, de qué va esta lucha, ¿no? Y por qué las mujeres vamos a marchar el día de mañana. Excelente, pues la verdad, muchas gracias a ustedes por venir y por ayudarnos a entender y por compartir pues estas ideas que a mí me parecen muy importantes. Yo también, yo como hombre, me gustaría añadir eso, que ya lo mencionaba Marisabel, el feminismo no es, por lo menos los feminismos que yo conozco, no son ataques a los hombres. No se trata de decir que los hombres son malvados, ¿no? Y que deberíamos extinguirnos o algo así, sino que eso, buscan los derechos de las mujeres, buscan una sociedad más justa, más igualitaria, y creo yo que nos conviene también a los hombres, ¿no? Digamos, aprender mucho de otras formas de relacionarnos, otras formas de construir organización, etcétera. Entonces, a todos los
hombres que nos están viendo en este momento, también los invito a abrir un poquito su mente, no sentirse agredidos, no sentirse excluidos, etcétera, y más bien eso, lean libros como Vindicación de los Derechos de la Mujer y otros libros que pueden ser también de introducción al feminismo, porque creo que pues nos conviene a todos. Algo más, oigan, también si nos permiten decirnos dónde nos pueden seguir en redes sociales, por si quieren saber más de su obra, de su trabajo, etcétera. Adelante. Sí. Yo estoy en Instagram como Mar-lectora y igual pues ahí promociono charlas, talleres, tertulias propias y ajenas, y también recomiendo libros más sobre mi expertise, que es la literatura erótica escrita por mujeres, pero también de filosofía escrita por mujeres. Entonces ahí pueden seguir a Marisabel y a Artemia. Sí, a mí me pueden encontrar como Artemia in the Universe, es el Instagram de los libros, ahí es donde hago reseñas de libros, en Spotify como Anécdotas de la Furia Interna y en WordPress como artemiaguay.wordpress.com. Voy a agradecer a Chino, que nos acaba de hacer una donación. Muchas gracias, Chino, y nos dice que me encantan sus videos. Muchas gracias, Chino. También a HarperCollins lo pueden seguir, a la editorial. Ay, se nos cayó por ahí. Artemia. Sí. Bueno. Pues en la editorial nos encuentran en Instagram como HarperCollins MX. Si entran a harpercollins.com pueden encontrar el link a todas las redes sociales que son YouTube, también Facebook, Twitter y TikTok. Ahí estaremos compartiendo contenido sobre el libro de Mary Wollstonecraft y algunos pasajes para que vayan viendo un poco de qué va cada capítulo, algunos videos, algunas charlas como la que tenemos hoy, que es la primera y que nos emociona mucho porque justo la tenemos antes de la marcha del día de mañana. Excelente, y pronto tendremos otras charlas, a lo mejor vamos a hablar luego de gatitos, a lo mejor luego vamos a hablar de, no sabemos de qué, hay muchos libros por ahí que podemos seguir, los podemos seguir platicando. Muchísimas gracias, Marisabel, muchísimas gracias, Artemia, y muchísimas gracias, Cassandra, y gracias al público que estuvo escuchándonos y acompañándonos. Este video, si llegaron tarde, va a quedar grabado ahí en Curiosamente Podcast, pueden seguirlo, pueden verlo desde el principio, compartirlo, etcétera. Mariana, muchas gracias. No, muchas gracias a todos por estar aquí. Creo que sí quedaron charlas pendientes. También nos recordaron la de hablar sobre cómo el feminismo afecta o más bien cómo el patriarcado afecta a los hombres, que teníamos por ahí una plática pendiente. Sí, sobre el Día del Hombre también, ¿no? Y pues creo que como siempre nos quedan muchas dudas más que respuestas, pero creo que nos ayuda a abrirnos un poquito más a otras realidades. Y esperamos pronto tenerles el próximo en vivo. Muy bien, pues muchísimas gracias y nos vemos próximamente. Estén al pendiente de los podcasts de Curiosamente. Gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias. Hasta luego.